Bueno, bienvenidos. En este video vamos a mostrar la resolución del ejercicio 18 de la práctica 1 a partir de diversas consultas que han surgido en el foro. Este ejercicio pide realizar el diagrama de flujo de un programa que imprima la letra N en pantalla a partir de la impresión de caracteres. El usuario va a ingresar un número y en función de ese número que ingresa el usuario será el alto de la letra N. Acá vemos dos ejemplos, uno para un valor de 4 ingresado por el usuario, donde la letra N tiene 4 filas, otro para un valor de 5 ingresado por el usuario, donde la letra N tiene 5 filas. Entonces, lo primero que vemos aquí es que, al igual que con otros ejercicios para impresión de figuras, el algoritmo va a tener que repetir la impresión de una fila tantas veces como el valor que haya ingresado el usuario. Por ejemplo, si el usuario ingresó un 5, se va a imprimir la primera fila, luego la segunda, luego la tercera y así sucesivamente hasta llegar a la quinta, y eso se puede plasmar en un diagrama de flujo como el que ven a continuación. Acá lo tienen más grande, donde lo primero que sucede es la lectura por parte del algoritmo. O sea, se le pide una entrada al usuario, el usuario va a ingresar un valor numérico. Obviamente esto está simplificado, ese valor tiene que estar validado, no se aceptan valores negativos, no se acepta el valor cero, y probablemente haya un valor máximo que se acepte en un algoritmo práctico. Luego de eso, se repite una cantidad A de veces. Fíjense que el contador de bucle arranca en 1, va a llegar hasta A inclusive con paso 1. Es decir, se va a repetir A veces la impresión de una fila. Obviamente, el pseudocódigo que conocemos nosotros no tiene una instrucción imprimir una fila, no sabe lo que es imprimir una fila. Ningún lenguaje de programación, ustedes le van a decir imprimir una fila y va a imprimir algo como lo que quieren ustedes con esta forma, que encima cada fila va a ser distinta a la anterior. Entonces vamos a tener que programar este bloque. Esto es una abstracción que usamos, es el principio de la programación modular, ir resolviendo a partes. Y bueno, ahora lo que tenemos que hacer es concentrarnos en cómo es esta parte del algoritmo donde se imprime una única fila. Lo que vemos es que una fila cualquiera, agarro una de las del centro que se nota más las distintas instancias de cada fila, consta de la impresión de un carácter X, la impresión de una cantidad dada de espacios, a esa cantidad la llamamos N, es una cantidad variable, fila a fila, esa cantidad varía. Fíjense, acá no se imprime ninguno, acá uno, acá se imprimen dos, acá se imprimen tres, etc. Después, de nuevo, la impresión de un carácter y finalmente la impresión de también una serie de espacios, una cantidad de espacios que la vamos a denominar M a esa cantidad, que también es variable, fila tras fila. Vemos que en la fila 1 son 3 caracteres espacios que se imprimen, en la fila 2 son 2, en la fila 3 es 1, en la fila 4 ninguno, y después la última fila, la fila A, para cualquier figura que dibujemos, va a tener otra lógica y no se van a imprimir ni la segunda X ni los M espacios. Entonces, eso lo podemos plasmar en un diagrama de flujo como el que vemos acá, donde la impresión de esta X corresponde siempre a la impresión del primer carácter de cada fila. Luego, en celeste tenemos la impresión de estos espacios. Van a ser N espacios que N vamos a ver cómo lo calculamos. Luego tenemos que imprimir el segundo carácter X y la serie de espacios de M espacios a continuación, y eso es condicionado a si estamos en la última fila o si estamos en filas menores a la fila A. Eso entonces lo chequeamos con este condicional simple. Si I iba a representar el número de fila, acuérdense que I era la variable contadora de iteraciones. Entonces, si I es menor que A, quiere decir que no llegamos a la última fila, entonces vamos a imprimir ese segundo carácter X, que son los caracteres X de esta diagonal, y a continuación los M espacios, que los tenemos acá pintados en verde y corresponden justamente a este bloque verde
que dice m espacios. Finalmente, en todas las filas vamos a imprimir el último carácter X, ya sea en las filas menores a la A o en la fila A también, siempre hay que terminar con la X, y el salto de línea para que la siguiente iteración se imprima en la línea abajo. Fíjense que yo acá en este bucle no puse explícitamente que haya un salto de línea, entonces ese salto de línea tiene que estar adentro de este bloque, y bueno, justamente es este de acá al final. Todo esto corresponde al bloque imprimir una fila. Bueno, ahora, ¿qué pasa con estos n espacios y m espacios? De nuevo, ningún lenguaje de programación va a entender imprimir n espacios. Eso lo vamos a tener que programar, es una tarea repetitiva y acá adentro vamos a tener probablemente un bucle. Ahora hay que ver bien qué significa esta n y esta m. Para eso, acá tenemos una tablita donde vemos que i es la variable que cuenta las filas, fila 1, fila 2, fila 3, fila 4. N cuenta cuántos caracteres se imprimen en la primera instancia. M cuenta cuántos caracteres espacios se imprimen en la segunda instancia, después de la segunda X, como ya lo mencioné. Y fíjense que hay una relación, si analizan un poco, van a ver que N es simplemente I-1. Fíjense, para cada fila se imprimen tantos espacios N como el número de fila -1. Y con M también tenemos una relación donde la fórmula es un poquito más compleja de la anterior, es el número total de filas, A, que es el número introducido por el usuario, menos I, que es el número de fila actual, menos 1. Bueno, y si chequean, van a verificar que A, que es 5, menos I, que es 1, da 4, menos 1, da 3. A menos I, que es 2, menos 1, da 2. Bueno, y así sucesivamente. En la última fila no indico el valor de m porque no se imprimen m espacios. Acuérdense que tenemos este condicional, donde salteamos la impresión de la segunda X y los m espacios. Bueno, entonces mejoro un poco el algoritmo anterior y reemplazo n, no va a haber una variable n, sino que queda expresado con la variable i menos 1 espacios, y la variable m la reemplazo por a menos i menos 1. Todo esto va a estar reemplazando este bloque que dice imprimir una fila. Ahora tenemos que ver qué significa esto de imprimir i-1 espacios y a-i-1 espacios. Es simplemente repetir la escritura de un espacio. Eso sí lo podemos hacer desde cualquier lenguaje de programación. Le podemos decir imprimir un espacio repetidas veces. ¿Cómo lo repetimos? Mediante un bucle, mediante una estructura repetitiva. Y para eso vamos a usar un para. Acá tenemos la implementación del i-1 espacios, simplemente es un para con una variable contadora de bucle j, distinta de i porque estamos adentro de este bucle que usa la i para contar sus iteraciones, no podemos repetir la variable, entonces usamos otra variable j, va desde 1 hasta i-1 con incremento de a1, y dentro de ese bucle solo se repite la impresión de un espacio. Y lo mismo para el otro bucle, a menos i menos 1 espacios, se implementa con un bucle para que va desde j igual 1 hasta a menos i menos 1 con incremento a 1 y se va a imprimir un espacio en cada iteración. Acá podemos repetir el uso de j porque no estamos dentro de este otro bucle, sino que la ejecución del bucle correspondiente a este bloquecito es secuencial con este, no estamos adentro anidados. Bueno, vamos a implementar esto en el pseint y ejecutarlo y ver si funciona. Primero vamos a aclarar las variables que tenemos. Tenemos la variable a, la variable i para el bucle exterior, la variable j para los bucles internos. Son variables enteras. Vamos a leer la variable a. Y después, inmediatamente de eso, tenemos un para que se repite con i desde 1 hasta a. Entonces vamos a programar eso. Para
i igual 1 hasta a con paso 1. Vamos a aclararlo por las dudas. Fin para. Dentro de este fin para, lo único que tenemos es el bloque S, imprimir fila. Pero el pseudocódigo no va a entender este imprimir fila, por eso lo puse comentado. Acá tenemos que implementar este algoritmo de acá. Este algoritmo acá comienza con un escribir X. Acuérdense que cuando quieren mostrar una letra o un texto literal, va la letra entre comillas simples y el texto entre comillas dobles. Recuerden la diferencia que hay entre el Paint y el pseudocódigo al que estamos acostumbrados en la materia. Hay que aclarar acá sin saltar para seguir escribiendo la misma línea. Bueno, después de eso, que fue el primer bloquecito de salida, tenemos la impresión de los i-1 espacios, que no es otra cosa que este otro para. Entonces vamos a aclarar i-1 espacios, y en realidad ese i-1 espacios es para j igual 1 hasta i-1 con paso 1. Y acá lo único que tenemos es la escritura de un espacio sin saltar. Luego de esto llegamos al condicional. Vamos a verificar que i sea menor que a. Si i es menor que a, vamos a implementar este escribir X y después este otro bloque verde que corresponde al para que tenemos acá. Entonces es escribir X nuevamente sin saltar. Acá me faltó una R. Y ahora hay que hacer la escritura de los a menos i menos un espacios, que no es otra cosa que para j igual 1 hasta a menos i menos 1 con paso 1. Dentro de este para vamos a poner escribir espacio sin saltar. Dentro de este si no va más nada, fíjense que no hay más nada en esta rama del verdadero, en la rama del falso no hay nada, es una selectiva simple. Y después de eso, después del fin sí, iría escribir X, en este caso saltando de línea. Así que ponemos escribir X y no aclaramos sin saltar porque queremos efectivamente saltar de línea. Bueno, con esto escribimos ya todo el algoritmo. Vamos a probarlo. Vamos a ingresar un 4 y vemos que se imprime la figura que teníamos en el enunciado. Voy a reiniciar el algoritmo y vamos a pedirle un 5. Y vemos que corre perfectamente, ponemos un 10 y hace una figura más grande. Vemos que respeta la última fila, que solo tenga el del principio y el del final. Está perfecto.